Reciban todos y todas un cordial y afectuoso saludo del suscrito abogado y su docente universitario, Dani Chamorro. El día de hoy vamos a hablar acerca de un importante proceso civil, como lo es el proceso declarativo especial de expropiación. Para el efecto, vamos a comenzar por dar un concepto, por definir este proceso declarativo especial de expropiación. Y en tal sentido, diremos que es un proceso por medio del cual el Estado pretende quitar la propiedad, quitar el derecho real de dominio que una persona natural o jurídica detenta respecto de un bien, sea este mueble o inmueble, lo anterior por motivos de utilidad pública o interés general y previo pago de una justa indemnización. Las fuentes normativas de este proceso declarativo especial de expropiación las encontramos en el artículo 58 de la Constitución Nacional, que establece la función social que debe tener la propiedad privada, y en el artículo 399 del Código General del Proceso, que establece las reglas generales y especiales que rigen el proceso declarativo especial de expropiación. La competencia para adelantar este proceso se encuentra radicada en virtud de lo establecido por el Código General del Proceso en el juez civil del circuito del lugar en el que se encuentran los bienes muebles o inmuebles que el Estado pretende expropiar. Así las cosas, miren ustedes que nos encontramos en tratándose de un proceso declarativo especial de expropiación ante un doble factor de competencia. En primer lugar, un factor objetivo en razón de la naturaleza del asunto, que hace que, independientemente del avalúo de los bienes que el Estado pretende expropiar, el trámite del proceso se encuentre en cabeza del juez civil del circuito. Y en segundo lugar, nos encontramos frente a un factor de competencia territorial, en virtud del cual el juez civil del circuito, que va a conocer de determinada demanda de expropiación, será aquel del lugar en el que se encuentren ubicados los bienes muebles o inmuebles que se pretenden expropiar. Así las cosas, cuando el Estado presenta una demanda civil de expropiación, tendrá que hacerlo, repetimos, ante el juez civil del circuito del lugar en el que se encuentran ubicados los bienes muebles o inmuebles que el Estado como demandante pretende expropiar. El sujeto activo del proceso declarativo especial de expropiación es el Estado, llámese nación, ente territorial o entidad pública, es decir, el demandante en un proceso civil de expropiación va a ser el Estado. El sujeto pasivo del proceso declarativo especial de expropiación, es decir, el demandado en este proceso, va a ser, en primer lugar, aquellas personas naturales o jurídicas que detentan derechos reales respecto del bien o bienes que se pretenden expropiar. Recordemos que por derechos reales entendemos aquellos derechos que se ejercen respecto de un bien sin tener en cuenta otras personas. El Código Civil nos dice que esos derechos reales son el dominio, la herencia, la servidumbre, el usufructo, la hipoteca. Entonces miren ustedes que cuando el Estado presenta una demanda de expropiación, en primer lugar
debe demandar a aquellas personas que ejercen derechos reales sobre el bien que se pretende expropiar. En segundo lugar, en contra de los tenedores de ese bien cuyo contrato de tenencia ha sido debidamente protocolizado y registrado. Pongamos ahí el ejemplo de un acreedor anticrético, una persona que celebró con otra un contrato de anticresis respecto de un bien inmueble, y ese contrato fue protocolizado en una notaría a través de una escritura pública, y esa escritura fue registrada, en este caso, como hablamos de inmuebles, en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. La demanda también deberá ir dirigida en contra de ese tenedor que tiene registrado su contrato de tenencia. ¿Por qué razón? Porque si la sentencia es favorable posteriormente al Estado y por lo tanto ordena la expropiación y le ordena al Estado pagar una indemnización al demandado, al titular del derecho real de dominio de ese bien que se pretende expropiar, pues miren ustedes que ese tenedor que tiene registrado su contrato, pues recibirá de esa indemnización el valor que le corresponda. En el ejemplo que estamos poniendo, pues el acreedor anticrético de esa indemnización que el Estado paga al propietario del inmueble recibirá el valor de su acreencia, el valor de su anticresis. Y en tercer lugar, la demanda debe ir dirigida en contra de los acreedores hipotecarios y prendarios que se encuentren registrados, en tratándose de bienes sujetos a registro, para los mismos efectos que comentábamos anteriormente, para que si la sentencia en este proceso ordena la expropiación y ordena el pago de una indemnización por parte del Estado al propietario de ese bien, pues de esa indemnización se paguen también las acreencias de esos acreedores hipotecarios y prendarios. Miren ustedes entonces que el sujeto pasivo o el demandado del proceso declarativo especial de expropiación serán personas naturales o jurídicas que detenten derechos reales respecto de los bienes que se van a expropiar, tenedores que tengan registrado su título, tenedores de esos bienes que se van a expropiar y que tengan registrado su título, y acreedores hipotecarios y prendarios de esos bienes que se pretenden expropiar. En el caso del tenedor y de los acreedores hipotecarios y prendarios, para efectos de que si hay una indemnización, pues estas personas vean satisfechos sus derechos, vean satisfechos sus acreencias. Bueno, ahora bien, tenemos ya el concepto de nuestro proceso declarativo especial de expropiación. Sabemos en cabeza de quién está la competencia para adelantar ese proceso declarativo especial de expropiación. Sabemos quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, es decir, el demandante y el demandado. Ahora vamos a entrar a estudiar el trámite, es decir, los pasos, las etapas que debe seguir el proceso declarativo especial de expropiación. En primer lugar, la primera etapa consiste en que el Estado profiere un acto administrativo por medio del cual decreta, ordena la expropiación. El Estado, cuando por motivos de interés general o de utilidad pública requiere de un determinado bien mueble o inmueble, primero trata de agotar con el titular del derecho real de dominio de ese bien mueble o inmueble una negociación. No hablamos aquí de una conciliación extrajudicial, hablamos es de una negociación administrativa. Si esta negociación administrativa fracasa, entonces el Estado, con base en ese artículo 58 constitucional al que hacíamos referencia, es decir, por motivos de interés general, por motivos de utilidad pública, por motivos de la función social que debe tener la propiedad privada, de acuerdo a nuestra Constitución del 91, entonces va a proferir un acto administrativo ordenando o decretando la expropiación de ese bien mueble o inmueble. Entonces, para mayor claridad
vamos a poner aquí un ejemplo. He traído un ejemplo que es el siguiente y me permito verbalizarlo. Miren ustedes. Decreto número 0069 de 2019, por medio del cual se ordena una expropiación por vía administrativa. El alcalde de Bucaramanga, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, y considerando, decretar y ordenar la expropiación a favor del municipio de Bucaramanga del inmueble que se describe a continuación. Valor de la indemnización. El valor del precio indemnizatorio de la expropiación que decreta y ordena el presente acto administrativo es por la suma de tanto dinero. Destinación. El inmueble objeto de la presente expropiación será destinado para ejecutar la construcción de un centro de documentación, museo sobre la vida y legado del líder político santandereano Luis Carlos Galán Sarmiento, siendo este un espacio para el fomento de la cultura, el conocimiento y repaso de la historia de uno de los personajes más ilustres de la región y el país. Entonces, miren ustedes, allí tenemos un ejemplo de cómo el Estado profiere un acto administrativo decretando, en este caso, una expropiación. Este acto administrativo se notifica de acuerdo con las reglas, en este caso, que se encuentran en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Se notifica al titular del derecho real de dominio sobre ese bien o bienes que se van a expropiar, y esta persona, una vez se notifica, cuenta con un término, 10 días, para que presente los recursos que la ley, en este caso el CEPACA, le otorga. Puede ocurrir que la persona presente estos recursos y la decisión no sea revocada, sino todo lo contrario, confirmada. Puede ocurrir eso. Puede ocurrir que simplemente en esos 10 días no presenta ningún recurso. Por lo tanto, una vez ese acto administrativo ha sido notificado y han pasado esos 10 días y el notificado no presentó recursos 1 o presentó recursos, pero la decisión fue confirmada, en esos casos miren ustedes que el acto administrativo pues quedará en firme. Ahora bien, ese es el primer paso de la expropiación, el acto administrativo. El segundo paso o etapa de la expropiación, miren ustedes, decíamos en sesiones anteriores que en los procesos civiles hay que agotar, salvo determinadas excepciones, la conciliación extrajudicial. Pues miren ustedes que en virtud de la Ley 640 de 2001 y del Código General del Proceso, en tratándose del proceso declarativo especial de expropiación, no hay necesidad de agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial. Por lo tanto, primer paso, acto administrativo que decreta la expropiación. Segundo paso, no va a ser el agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, sino directamente la demanda. La demanda, en el proceso declarativo especial de expropiación, como toda demanda, debe reunir los requisitos del artículo 82 del Código General del Proceso. Recordemos que esos requisitos no son otros que la designación del juez al que se dirige la demanda, la identificación del demandante, la identificación del demandado, los hechos de la demanda, las pretensiones, las pruebas, los fundamentos de derecho, el juramento estimatorio, la cuantía y las notificaciones. Miren ustedes que allí tenemos los requisitos de la demanda. Y
El artículo 84 del Código General del Proceso nos establece unos anexos obligatorios que debe tener la demanda. Pues bien, en tratándose del proceso declarativo especial de expropiación, además de esos requisitos y de esos anexos obligatorios generales, tenemos unos anexos obligatorios específicos para la demanda cuando hablamos de este proceso de expropiación. Y estos son: copia del acto administrativo que decreta la expropiación, certificado de libertad y tradición cuando estamos frente a bienes sujetos a registro, cuando los bienes que se van a expropiar están sujetos a registro. Y nos dice el Código General del Proceso, con una antigüedad, ese certificado de existencia y representación, de 20 años, si es posible, si no, del tiempo máximo que tenga ese certificado. Y en tercer lugar, un avalúo del bien, ¿no? El Estado, como demandante a su demanda, debe aportar un avalúo del bien que pretende expropiar. Algo muy importante: el Estado debe presentar la demanda dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en la que el acto administrativo de expropiación ha quedado en firme. Decíamos, el acto administrativo se profiere, se notifica a la persona interesada y ésta tiene 10 días para ejercer los recursos que el CEPACA le otorga en contra de estos actos administrativos. Puede suceder que en esos 10 días esa persona no presentó los recursos, por lo tanto el acto administrativo queda en firme, o puede ser que la persona presentó los recursos pero la decisión de expropiar fue confirmada. A partir de esa fecha que el acto administrativo queda en firme, se cuentan 3 meses y dentro de esos 3 meses el Estado debe presentar la demanda. Es decir, tenemos, miren ustedes allí, un término de caducidad para la presentación de la demanda. Entonces, primer paso o etapa del proceso declarativo especial de expropiación: el acto administrativo que profiere el Estado decretando la expropiación. Segundo, la demanda. En tercer lugar, viene la admisión, inadmisión o rechazo de la demanda de expropiación por parte del juez civil del circuito al que le correspondió su estudio y su trámite. Y decíamos en una sesión anterior que las demandas se rechazan por falta de jurisdicción, por falta de competencia o por caducidad. En este caso sería porque el Estado presentó la demanda luego de transcurridos los 3 meses después de que el acto administrativo de expropiación quedó en firme. En esos casos se va a rechazar la demanda. Se va a inadmitir la demanda cuando la demanda no cumple con los requisitos formales. Podríamos poner un ejemplo. Hablábamos que la demanda de expropiación tiene unos anexos obligatorios, como son, decíamos, el acto administrativo de expropiación, el certificado de existencia y representación en tratándose de bienes sujetos a registro y un avalúo. Si el Estado no aportó estos anexos obligatorios, pues miren ustedes que el juez podrá inadmitir la demanda y otorgarle un término para que, de 5 días para que el Estado corrija esa demanda. Y la otra situación es la admisión de la demanda, porque la demanda reúne los requisitos legales, tiene los anexos obligatorios y demás. Entonces tenemos acto administrativo de expropiación, demanda, admisión de la demanda, y continuamos con una cuarta etapa que es la notificación de la demanda al demandado. Y en este sentido, como lo habíamos visto en sesiones anteriores, el demandante cuenta con las herramientas de la notificación personal, la notificación por aviso y la notificación por emplazamiento. Notificación personal: el demandante le envía una comunicación al demandado invitándolo para que dentro de los 5 días siguientes a que recibe esa notificación comparezca al juzgado y se notifique de la demanda. Si el demandado comparece al juzgado y se notifica de la demanda, queda debidamente notificado y a partir del día siguiente le corre el término para que ejerza su defensa. Si el demandado no acude dentro de esos 5 días a notificarse personalmente de la demanda en el despacho judicial, la segunda herramienta que tiene el demandante es proceder a la notificación por aviso. Envía una comunicación al demandado de notificación por aviso y a partir del vencimiento
a partir del día siguiente, la última hora del día siguiente que le llega la notificación por aviso a ese demandado, le comienzan a correr los términos para que ejerza su defensa. Ahora bien, si se desconoce el paradero de ese demandado, pues acudiremos a la notificación, decíamos, por emplazamiento, en la que le solicitamos al juez que nos señale 2 medios en los cuales publicar dicha notificación. El juez nos señala 2 medios, escogemos uno, lo publicamos, allegamos al despacho judicial una copia de esa publicación o una constancia de la misma. Posteriormente enviamos una comunicación al Consejo Superior de la Judicatura, al Registro Nacional de Emplazados, para que nos carguen en la página de ese registro los datos de esa comunicación. Una vez son cargados a la página, al Registro Nacional de Emplazados, y transcurren 15 días, a partir de después de esos 15 días, esa persona se entiende debidamente notificada. Así las cosas, tenemos acto administrativo, demanda, admisión de la demanda, notificación de la demanda, y el quinto paso o etapa de este proceso declarativo especial de expropiación vienen a ser los actos de defensa del demandado. Una vez el demandado ha sido notificado de la demanda, entonces en este proceso se le otorga 3 días para que ejerza sus actos de defensa. Decíamos en sesión anterior que los actos de defensa de un demandado se circunscriben fundamentalmente a 4 actos procesales: contestar la demanda, presentar excepciones previas, presentar llamamiento en garantía, presentar demanda de reconvención. En este proceso declarativo especial de expropiación, de esos 4 actos procesales, el demandado puede ejercer únicamente 2: contestar la demanda y llamar en garantía. No puede presentar excepciones previas porque están prohibidas para este proceso por el mismo Código General del Proceso en su artículo 399. Y no se puede presentar demanda de reconvención porque recordemos que la demanda de reconvención no cabe cuando hablamos de procesos especiales, y el de expropiación es un proceso declarativo especial. Ahora bien, la contestación de la demanda, como ustedes saben, debe reunir los requisitos del artículo 96 del Código General del Proceso, que no son otros que la identificación del juzgado, la identificación del demandado, contestación a los hechos de la demanda, diciendo los que se admiten, se niegan y no le constan, la contestación a las pretensiones de la demanda en esos mismos términos, de la contestación a los hechos de la demanda, las excepciones de mérito, las pruebas y las notificaciones. Muy importante, la contestación de la demanda, en tratándose del proceso declarativo especial de expropiación, tiene un anexo obligatorio, especial, para la contestación de la demanda en este proceso, que es un avalúo. El demandado a su contestación de la demanda debe anexar de manera obligatoria, so pena de que no se tenga en cuenta su contestación de la demanda, un avalúo. Para el efecto, miren ustedes que el Código General del Proceso establece que el demandado puede solicitar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, que es un instituto que se encarga del tema catastral y cartográfico en el país, pues el Código General del Proceso obliga a esta entidad en este tipo de procesos que, si el demandado se lo solicita, este instituto está obligado a realizar el avalúo comercial de ese bien que se pretende expropiar. O puede también el demandado contratar o acudir a una lonja de propiedad raíz cuando hablamos de bienes inmuebles. Bueno, algo muy importante, en el avalúo, el demandado, además del avalúo de su bien, puede establecer o puede solicitar que el perito que hace ese avalúo establezca, además del avalúo del bien, las mejoras del bien,
y el lucro cesante de ese bien, el lucro cesante. Por ejemplo, cuando hablamos de un bien inmueble que es destinado también para una actividad comercial y por lo tanto genera un lucro o un provecho económico. O hablamos, por ejemplo, de un lote de terreno en el que se siembran determinados productos y por lo tanto también generan un determinado ingreso. El hecho de que se expropie, además de extraer del patrimonio del demandado ese bien y el valor de ese bien como tal y de las mejoras, pues miren ustedes que le genera un lucro cesante, es decir, un dinero que va a dejar de percibir. El Código General del Proceso, en el artículo 399, establecía originalmente que ese lucro cesante debía liquidarse respecto de un término de 6 meses. Sin embargo, la Corte Constitucional, en sentencia C-750 de 2015, declaró inexequible ese término de los 6 meses y por lo tanto será el juez en la sentencia el que determine el término de acuerdo con las probanzas que obren en el proceso. Bueno, en cuanto a la contestación de la demanda, tenemos pues los elementos que acabamos de mencionar. Y en tratándose del llamamiento en garantía, recuerden ustedes que el llamamiento en garantía es una figura jurídica en virtud del cual el demandado llama al proceso a un tercero con quien tiene ese demandado una relación legal o contractual, en virtud del cual ese tercero, si dentro del proceso se produce una sentencia que afecta al demandado, pues ese tercero entrará a cubrir o a indemnizar, digamos, determinados valores de esos perjuicios que se le generan o de esa condena que se le genera al demandado. Y el clásico ejemplo pues son las compañías de seguro, si es que dentro de la póliza se contemplan este tipo de situaciones. Entonces diríamos que el demandado podría llamar en garantía si es que tiene, por ejemplo, una póliza de seguro que lo cubra de este tipo de situaciones. Bueno, entonces tenemos como etapas del proceso declarativo especial de expropiación, el acto administrativo de expropiación, la demanda, la admisión de la demanda, la notificación de la demanda, los actos de defensa del demandado. Y tendríamos una sexta etapa que consiste en que del avalúo que presenta el demandado con la contestación de la demanda, se le va a correr traslado al demandante, al Estado, por 3 días para que se pronuncie sobre ese avalúo. La siguiente etapa ya viene siendo una audiencia. El juez fija fecha y hora para una audiencia, una única audiencia, en la que el juez va a practicar, nos dice el Código General del Proceso, la prueba pericial. Va a escuchar a los peritos que realizaron el avalúo del bien que se va o que se pretende expropiar, tanto el perito del Estado como el perito del demandado, quienes realizaron el avalúo que el Estado aportó a la demanda y el avalúo que el demandado aportó a la contestación de la demanda. Entonces, el juez va a practicar esa prueba pericial, va a escuchar a los peritos, va a interrogar a los peritos, las partes a su vez pueden interrogar a los peritos y la siguiente etapa es la sentencia. Entonces el juez va efectivamente a dictar una sentencia ordenando o no la expropiación y estableciendo el valor que el Estado debe pagar al demandado por concepto de indemnización. Recordemos que el artículo 58 constitucional le da la facultad al Estado de poder expropiar bienes a los ciudadanos, pero previo pago de una indemnización. Entonces, en el proceso civil de expropiación, en la sentencia, el juez, además de decretar la expropiación o no decretarla, si la decreta, debe establecer el valor de esa indemnización. Tenemos allí, entonces, miren ustedes, la sentencia. Esta sentencia es apelable
Es decir, que el proceso declarativo especial de expropiación es un proceso de primera instancia. Bueno, entonces tenemos, miren, en las etapas: acto administrativo de expropiación, demanda, admisión de la demanda, notificación de la demanda al demandado, actos de defensa del demandado, traslado de las excepciones, traslado del avalúo del demandado al demandante, audiencia, sentencia. Siguiente paso, ¿qué nos faltaría? Ya está decretada la expropiación. Digamos, si no se decreta la expropiación, pues ahí termina el proceso. Si se decreta la expropiación, ¿qué nos faltaría? Que se ordene la entrega del bien al demandante y que se ordene la entrega de la indemnización al demandado. Entonces, el siguiente paso es que el Estado consigne a órdenes del juzgado el valor de la indemnización que el juzgado estableció en la sentencia que el Estado debe pagar al demandado en contraprestación por la expropiación de su bien. Para el efecto, el Estado debe hacer la consignación de ese valor de la indemnización dentro de los 20 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia. Recordemos nosotros que en virtud del Código General del Proceso, una sentencia queda ejecutoriada si se produce en audiencia, una vez se notifica por estrados y contra esta sentencia no se presentan recursos. La sentencia queda ejecutoriada. Si la sentencia se produce por fuera de audiencia, entonces hay 3 días para presentar el recurso de apelación o el recurso de casación en su momento. Si no se ejerce dentro de esos 3 días, la sentencia queda debidamente ejecutoriada. Entonces, una vez la sentencia está ejecutoriada, el Estado cuenta con 20 días para hacer el pago a órdenes del juzgado del valor de la indemnización que el juzgado ha establecido en la sentencia en la que decreta la expropiación. Si el Estado dentro de esos 20 días no hace el pago de la indemnización, el juez libra en contra del Estado un mandamiento de pago, es decir, que continuaría en contra del Estado un proceso ejecutivo. Proceso ejecutivo que vamos a estudiar en una sesión más adelante. Ahora bien, si el Estado consigna el valor de la expropiación, entonces viene el siguiente paso de del proceso declarativo especial de expropiación, que consiste en que el juez ordena la entrega del bien expropiado al Estado. Ordena la entrega del bien expropiado al Estado. Y si el bien es sujeto a registro, el juez libra un oficio a la oficina encargada de ese registro. Por ejemplo, si hablamos de bienes inmuebles, a la oficina de registro de instrumentos públicos. Si hablamos de vehículos, a la oficina de tránsito municipal, para que inscriban esa acta de entrega y esa sentencia en los respectivos registros y por lo tanto sean títulos de propiedad en cabeza del demandante, en este caso del Estado, quien pretendió la expropiación de dichos bienes. Por último, una vez el bien ha sido entregado, una vez el bien ha sido registrado, si es sujeto a registro, la expropiación ha sido registrada, por último, el juez va a ordenar la entrega de la indemnización al demandado previo pago a esos tenedores, decíamos, que tenían su título de tenencia debidamente registrado, por ejemplo el acreedor anticrético, previo pago a los acreedores hipotecarios, a los acreedores prendarios, y si en contra del bien existe algún embargo o existe una inscripción de una demanda, pues antes de entregarle el dinero, de ordenar la entrega de ese dinero, de esa indemnización al demandado, pues hay que esperar que se surtan esos procesos para ver esos demandantes a qué valor, a qué dinero pues tienen derecho, ¿no? Entonces habrá que descontarse de esa indemnización a que tiene el derecho el demandado, esos valores de esos demandantes y de esos acreedores.
Bueno, entonces miren ustedes que el proceso declarativo especial de expropiación, entonces las etapas, para resumir, decíamos, son el acto administrativo de expropiación, la demanda del Estado, la admisión de la demanda, la notificación de esa demanda al demandado, los actos de defensa del demandado, el traslado del avalúo que aporta el demandado con la contestación de la demanda al demandante, la audiencia, donde se practica la prueba pericial, la sentencia del juez, y si el juez ordena la expropiación y ordena la indemnización, entonces la consignación que debe hacer el Estado de esa indemnización a órdenes del juzgado, la orden de entrega del bien a favor del Estado y la inscripción de esa entrega y de esa sentencia en las oficinas de registros si los bienes están sujetos a registro, y por último se ordena el pago de esa indemnización, el juez ordena el pago de esa indemnización, o entrega más bien, porque el dinero está consignado a órdenes del juzgado, la entrega de ese dinero a favor del demandado previo pago de acreedores. Y con ello miren ustedes que ha terminado o ha concluido el proceso declarativo especial de expropiación. Por último, en tratándose de este proceso, hay que hacer dos últimas anotaciones. La primera, en lo que tiene que ver con algo que se denomina entrega anticipada del bien. Y el Código General del Proceso establece que el demandante, en este caso el Estado, con la demanda puede solicitar que el juzgado ordene la entrega anticipada del bien, es decir, una entrega previa a el trámite como tal del proceso, ¿sí? Que se le entregue el bien desde la misma presentación de la demanda. El Código General del Proceso establece que esto es procedente siempre y cuando el Estado como demandante consigne a órdenes del juzgado el valor del avalúo que el Estado a través de un perito hace de ese bien que pretende expropiar. Ahora bien, si en la sentencia se decreta la expropiación y por valor de indemnización un valor mayor que aquel que consignó el Estado, entonces se ordenará al Estado que consigne la diferencia. Si el valor en la sentencia es menor, entonces como estos dineros se consignan a órdenes del juzgado, el juzgado ordenará el reintegro de ese dinero al Estado antes de ordenar la entrega de ese dinero al demandado, previo pago, decíamos, de los acreedores. Si el demandado, en tratándose de esa entrega anticipada del bien, acredita que el bien que se va a expropiar es un inmueble que lo dedica a su habitación y no presenta ninguna oposición a la expropiación y no hay acreedores, entonces el juez va a ordenar que se le entregue también anticipadamente ese dinero al demandado, ese dinero que ha sido consignado como indemnización por el Estado. Entonces miren, ahí tenemos la figura de la entrega anticipada del bien que el Estado pretende expropiar, es decir, con la demanda solicita esa entrega anticipada del bien, pero consigna al Estado, no solo lo manifiesta, sino que consigna el dinero que establece tiene ese bien que pretende expropiar en el avalúo que aporta con la demanda. Ese es un primer tema que debemos tener en cuenta. Y un segundo tema es el tema de la prejudicialidad, en el siguiente sentido. Recuerden ustedes que decíamos que el primer paso o etapa del proceso declarativo especial de expropiación consiste en el acto administrativo que profiere el Estado decretando la expropiación. Ya habíamos leído un ejemplo de un decreto que profirió la alcaldía de Bucaramanga expropiando un bien inmueble, en el ejemplo una casa, para efectos de construir un museo en honor al líder político lamentablemente asesinado, Luis Carlos Galán Sarmiento. Entonces, miren ustedes que frente a ese acto administrativo, decíamos, una vez es notificado, la persona que ha sido notificada cuenta con 10 días para presentar los recursos que el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo le otorga. Puede que en esos 10 días ejerza esos recursos, puede que, digamos, si en esos recursos se revoca esa decisión, hasta ahí terminó todo, pero si la decisión se confirma, es decir, se confirma que se va a expropiar el bien,
el acto administrativo ha quedado en firme. O puede ser que transcurrieron los 10 días y la persona afectada no presentó ningún recurso, queda en firme. Pero el CEPACA, el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, le otorga a esta persona afectada con ese acto administrativo la posibilidad de presentar dentro de los 4 meses siguientes a la ejecutoria de ese acto administrativo una demanda, una acción que se llama nulidad y restablecimiento del derecho. Entonces, si ese afectado presenta ante el juez contencioso administrativo esta acción o esta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, pues miren ustedes que el proceso civil de todas maneras continúa. ¿Por qué razón? Porque es que el Estado tiene 3 meses después de que quede en firme el acto administrativo que decreta la expropiación para presentar la demanda civil. Entonces, el Estado profiere el acto administrativo. El acto administrativo es notificado, queda en firme. El Estado, dentro de los 3 meses siguientes, presenta la demanda civil de expropiación. Pero resulta que el afectado, además de ejercer su defensa en el proceso civil, dentro de los 4 meses siguientes a que ha sido notificado y que queda en firme ese acto administrativo, también puede presentar una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, una acción ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Entonces miren que estamos hablando de 2 procesos diferentes, en este caso hipotético, hablando de la expropiación de un mismo bien inmueble. Entonces ahí aplica la figura de la prejudicialidad que está contemplada en el Código General del Proceso y que nos dice que en ese caso el proceso civil continúa. ¿Sí? Se está adelantando el proceso contencioso administrativo en este caso y el proceso civil también continúa. Lo único es que el juez no puede dictar sentencia dentro del proceso civil por un término de 2 años, da 2 años de espera para ver cómo termina ese otro proceso, en este caso el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la acción en la jurisdicción contenciosa administrativa. Si dentro de esos 2 años no se ha dictado sentencia en la jurisdicción contenciosa administrativa, pues el juez civil estará habilitado para dictar la sentencia. Bueno, entonces miren ustedes que el día de hoy en esta sesión hemos hablado de un proceso muy importante, muy interesante, como es el proceso declarativo especial de la expropiación. Dimos el concepto de este proceso, diciendo que es aquel por medio del cual el Estado quita la propiedad o el derecho real de dominio que tiene una persona natural o jurídica respecto de un bien, sea este mueble o inmueble, por razón de utilidad pública, interés general, previo pago de una indemnización. Dijimos que la competencia para adelantar el proceso de expropiación recae en los jueces civiles del circuito del lugar en el que se encuentren ubicados los bienes que se pretenden expropiar, que el sujeto activo, o sea el demandante en este proceso, es el Estado, que el sujeto pasivo, o sea el demandado, son aquellos titulares, personas naturales o jurídicas titulares de derechos reales sobre los bienes que se pretenden expropiar, o tenedores de esos bienes que se pretenden expropiar, pero que tienen registrado su contrato de tenencia cuando hablamos de bienes sujetos a registro, por ejemplo el acreedor anticrético, y contra los acreedores hipotecarios y prendarios. En el caso de los tenedores y de estos acreedores hipotecarios y prendarios, como una garantía para que reciban el pago de sus acreencias de la indemnización que eventualmente pagará el Estado por la expropiación. Decíamos que en cuanto a las fuentes legales del proceso de expropiación tenemos el artículo 58 constitucional y el artículo 399 del Código General del Proceso, y que el trámite del proceso declarativo especial de la expropiación se reduce a el acto administrativo que decreta la expropiación, la demanda, la admisión de la demanda, la notificación de la demanda al demandado, los actos de defensa del demandado, el traslado del avalúo que presenta el demandado en la contestación de la demanda al demandante, al Estado, la audiencia, donde se practica prueba pericial, la sentencia del juez, la consignación de la indemnización por parte del Estado a órdenes del juzgado, la orden de entrega que hace el juez del bien expropiado al Estado y, si es sujeto a registro, el registro de esa acta de entrega y de la sentencia para que sirva como título de propiedad para el Estado, y por último la entrega del dinero o de la indemnización al demandado previo pago de acreedores. Entonces allí tenemos un resumen de lo que es
lo que trabajamos el día de hoy en el proceso declarativo especial de expropiación, por medio del cual el Estado hace realidad aquel principio de que el interés general prima sobre el particular. Bueno, dicho esto, espero que esta sesión haya sido de todo su agrado. Nos vemos en una próxima sesión. Muchísimas gracias.